Creo que desde que yo nací, también comencé a morir y creo que desde ese momento es cuando el arte para mí comienza a nacer. Cuando yo tenía 7 años, mi padre biológico murió en mis manos y así fue como comencé a hacer mi arte. Las catacumbas es un lugar donde traes a tus muertos y los muertos se quedan ahí. Cuando yo creé las catacumbas, yo estaba pensando en que mis pinturas podrían descansar en este lugar, pero solamente vuelven a vivir cuando las personas vienen a verlas. También estuve trabajando en una prevención de tráfico humano, donde yo comencé a pensar en mi propia existencia, donde yo quise crear mi propio funeral. Estaba viendo mi propia muerte. Pensar que no solo yo iba a morir, sino que también creatividad iba a morir. Entonces, ¿qué pasaría con ella? Guatemala tuvo mucha violencia, tuvo mucha guerra, entonces yo me di cuenta que también teníamos mucho dolor, pero también tenemos mucha belleza. Para mí fue pues un reto tratar de sacar esa belleza de la gente, de la cultura y de mí también. No me considero un artista, me considero como un revolucionario de color y un alquimista de la brocha. Cuando yo trabajaba en Guatemala, me daba cuenta que había muchas señoras que hacían mucho, que tenían mucho poder, pero que eso se quedaba un poquito apagado, no se hablaba mucho de eso. Entonces, para mí, la idea de esta pintura es traer hacia la luz ese poder, esa magia y esa alquimia que ellas tienen. Una pintura me puede llevar 6 meses, pero cuando voy a mi estudio, esa idea la puedo sacar en unas 2 horas. Tengo mi propio ritual, me lavo las manos como que si fuera cirujano, me pongo agua fría, pinto descalzo, me muevo, bailo. No pinto si la tela que está enfrente de mí no me invita a pintar con ella. Cuando estoy pintando, puedo trazar una oración que puede tener poesía. Pues son cosas que salen de mi vida, son cosas que salen de la comunidad. Esta pintura habla sobre uno de los viajes que tuve cuando andaba en las fronteras de Guazapa y Guatemala. Estuve trabajando con unas familias que habían sido masacradas por la guerra. Esta pintura habla sobre cómo nos volvemos un target para las personas que están ahí y cómo podemos sobrevivir. Eso es lo que habla esta pintura. Mi enfoque en sí es la pintura, donde yo puedo tener todos esos conceptos de escultura, pintura, poesía, dibujo en uno. Este se llama el descanso de las brochas, pero ahí adentro de esta urna hay incienso, hay huesos, hay diferentes caritas que representan las conversaciones o los diferentes sombreritos que nos pusimos con creatividad para poder hablar. Nuestra meta es que la gente vaya encontrando sus propias ideas y que su luz interior se vaya prendiendo. La candela siempre la podemos prender por la mecha, pero creo que si encontramos otras maneras de iluminarla, podemos encontrar unas formas diferentes de sanar. Las catacumbas de Neto son un museo bilingüe y una galería de arte. En las catacumbas tenemos 2 galerías. Una de las galerías es donde están las esculturas. Otra de las partes importantes que está ahí es una serie de cuadernos de dibujos que tengo desde que comencé a pintar, los cuales no están censurados. Tenemos el cuarto de los momentos robados. Nos han enseñado siempre que la oscuridad es algo que pues tenemos que temerle, que es algo que no es bueno. Para mí creo que es algo que es bien importante porque hay un espacio infinito ahí, y al igual que la luz. Este cuarto es bien interactivo, tiene música, baja luz, pero la idea de esto es de ver qué es lo que nos estamos llevando. Es la pintura que nos está quitando algo, es la oscuridad que nos está quitando algo, es la música que nos está quitando algo. Convencerlos no es el punto. La idea es de que las personas puedan aprender de ellos mismos a través de ellos mismos. Donde está su problema, está su solución. Ver a las familias que vengan o ver a las parejas que vengan a ver el arte, que estén aquí y que estén conectados, que digan, por ejemplo, esa pintura no me gusta o esa sí me gusta, y que comiencen a tener esa discusión. Lo comparo con las explosiones que hay en los fuegos pirotécnicos cuando ves esos... Entonces así se siente aquí. Me llena mucho y me inspira muchísimo más poder crear más. Cuando las palabras fallan, el arte habla. Creo que arte terapia ayuda a que las personas que quieran encontrar su paz interior o procesar algunas cosas que están pasando, pueden traerlos a través de su arte, pueden traerlo a través de su propio inconsciente hacia afuera.
Yo hablo inglés, español y también hablo arte. El arte rompe barreras. Barreras de cultura se desvanecen. Y creo que eso es como puedo conectar a las culturas. No encontrar diferencias, pero encontrar igualdades que nos hacen seres humanos.